Abanto está conmigo, doctor. Diego, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle, doctor, es lo que he dicho sobre el caso de Vizcarra y Juárez Atoche que lo lleva, ¿no? Cerró hoy sus alegatos, ratifica su pedido de 15 años de prisión para Vizcarra. ¿Cómo considera que ha sido llevado ese caso? ¿Juárez Atoche lo ha hecho bien y considera que va a ser sentenciado o no? No, yo no estoy muy seguro tratándose de Martín Vizcarra, ¿no? Eso es lo que preocupa a muchos. Sí. Por el poder que podría tener, la influencia. Además, porque al margen de la escenografía y la estentoreidad, son los fiscales a los que él les devolvió el trabajo el 1 de enero de 2019, cuando regresó de la toma de posesión de Joao Bolsonaro y vino acá a tratar de derribar, como efectivamente después derribó a Pedro Chávarri. Con una ofensiva mediática básicamente sin precedentes, ¿no? Jamás visto. Eso me resulta preocupante. Considera que es muy probable que no sea. No, yo del sistema fiscal judicial tengo muy pocas expectativas en estos temas. Porque el procurador ha dicho que ya quedó más allá de toda duda demostrado, derribada la defensa de... Pues son las opiniones de una parte. Sí. ¿No? O sea, el procurador, la procuradora es una parte. Entonces, claro, todo el mundo cuenta que le va a ir muy bien y que va a ganar. Los juicios no son así. Juárez, ¿cómo considera que lo ha hecho? Bueno, es una actuación, digamos, mediana, ¿no? No ha sido, digamos, una sustentación muy, muy holgada, por lo que yo he visto de ¿No ha sido? Atoche. No me ha parecido holgada. Ok, bien. Vamos al Congreso. No sé si pudo ver este dictamen que se ha aprobado en Constitución, que busca ampliar de 48 a 15 días la detención por sicariato y extorsión. Son las leyes de miedo. Kassenstein, un brillante estudioso norteamericano, llama a estas cosas las leyes de miedo. Se crea una cascada informativa, se genera un estado de pánico moral, que es lo que estamos viendo, y aparece el político oportunista que lo primero que nos va a pedir es que entreguemos nuestros derechos. Porque la pregunta es sencilla. ¿Cómo saben quién es sicario? Los que son detenidos en flagrancia delictiva. ¿Cómo saben qué es? O sea, a ver, yo recuerdo un caso que tal vez usted recuerde, Diego, que pasó en Larcomar, de un joven que iba con su bicicleta, mal vestido, pobre, fue interceptado, humillado, maltratado, presentado como un delincuente y era un chico que estaba paseando por Larcomar. Y fue detenido en flagrancia. ¿Y le endilgaron el mote de...? Sí, no, era un delincuente, pues en ese momento todavía no había tema de sicariato, pero lo que le digo es... O sea, a ver, ¿conoce usted muchos casos de sicarios capturados en flagrancia? Sí, pues es un tema delicado, por la puerta que se abre, ¿no? Por eso, entonces, yo sí creo, yo soy un firme partidario de la gran advertencia de Benjamin Franklin. Aquellos dispuestos a sacrificar una libertad esencial por un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad. Correcto, padre fundador. Lo que no me quedaba claro cuando estaba leyendo los numerales 5 y 24 del artículo 2 es qué parte de ellos que querían cambiar. Imagino que secreto bancario y pérdida de libertades por algún motivo adicional. Pero seguimos, o sea, vuelvo a preguntar, a ver, 2016 salieron las famosas leyes contra el crimen organizado. Decretos legislativos hechos al amparo de la más extensa delegación de facultades en términos materiales y en términos temporales en toda la historia constitucional del Perú, dada ni más ni menos que por el Congreso obstruccionista de Keiko Fujimori. ¿Qué hicimos? Una ley que permite investigar a una persona por 9 años. Eso no se ha cambiado. 36 meses de investigación preliminar, 36 meses de investigación formalizada, que se puede prolongar por 36 meses más. 9 años solo de investigación. Prisión preventiva muy fácil, detención preliminar también muy fácil. ¿Y contra quién se usó? ¿Contra los sicarios? No se ha usado contra adversarios políticos. Ya. Entonces, yo sí desconfío de esas leyes que se dictan con la, digamos, anuencia del público en medio de una crisis que es importante subrayar, no es tal crisis. Estamos, claro, van a decir, sí, no le importan los muertos.
No. Es estadística y es importante analizarla. 7 por 100.000. 7 muertos por 100.000. Claro, no quiere decir que yo quiera que vayan a 8, a 9, no tiene nada que ver con eso, ni que estoy satisfecho con que sean 7. Pero Venezuela está en 32, Ecuador está en 23. O sea, ¿qué es eso? ¿El promedio nacional Sí, de muertes por cada Por 100.000 sicariato. habitantes a nivel nacional así es. en Perú? Y 28 en Colombia. Pero aquí estamos en medio de un estruendo que nos presenta como, digamos, un país tomado por el crimen organizado. La razón por la cual se opone a algo así, pérdida de libertades injustificada, es la misma razón por la cual no avalaría el retorno de los jueces sin rostro, Sí, claro. porque se tendrían que volver a hacer. Pero los la juicios. pregunta es muy sencilla. O sea, es que siempre hacemos las leyes pensando en el criminal. Los que creemos en el pensamiento de la Ilustración, los que creemos en el derecho penal democrático, sostenemos un punto muy sencillo. O sea, ¿cómo sabemos que él es el culpable? Es que ese es el tema, ¿ves? Los errores potenciales de los jueces. Son muy altos. Sí. Y hay algo que se está olvidando en el Perú y es que hay un solo error que no se admite en una sociedad democrática, que es la condena o el procesamiento del inocente. Eso no importa. ¿Por qué? Porque quienes están al otro lado, y es importante subrayarlo, se venden como defensores de los derechos humanos, pero son estalinistas. Ujú. Y a los estalinistas les vale muy poco el derecho de las personas. O sea, lo que nosotros vivimos, y lo voy a repetir porque la gente no se acuerda, entre el 2017, 2018 y 2019 fueron los juicios de Moscú. Un Stalin tartamudo movió un aparato fiscal judicial para desaparecer a todos los competidores de la izquierda caviar. ¿Qué hizo Stalin en 1934? Exactamente lo mismo, solamente que tuvo más éxito. Se quedó él solo a cargo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando a mí me dicen, no, porque estas leyes van a favorecer ¿a quién? Pregunta, ¿quién va a defender a los pobres? Porque el pobre es sospechoso, ¿no es cierto? El mal vestido va por la calle y es sospechoso, ¿no, Diego? O sea, podría abrir una cacería de brujas, ¿no? Sin ninguna duda, y yo soy enemigo de la Inquisición. Claro, porque decir, me van a dar seguramente mi bono por la captura en flagrancia y ya no hay Falsos positivos. ninguna duda. Esa figura de los jueces sin rostro, sabrá que varios lo están planteando. No tengo ninguna duda, porque el Perú tiene tics autoritarios. Esto no es nuevo. O sea, es demagógico. Hubo cortes marciales en 1932, hubo cortes marciales en 1948. Y con eso resolvíamos el problema. Hoy día Fujimori hizo el tema de los jueces sin rostro y la obsesión, el tic fujimorista de vamos a salirnos de la Corte Interamericana. Yo no voy a cansarme de insistir en que vencimos al más peligroso enemigo que ha tenido la República del Perú en toda su existencia. Se llama Sendero Luminoso. Porque, a diferencia de cualquier otro enemigo, planteaba desaparecer al Perú. Lo que iba a suceder a la victoria de Sendero Luminoso era la aparición de la República Popular de Nueva Democracia, no el Perú. Ya no iba a haber Perú. O sea, no ha habido un más grande enemigo para el Perú. Y el 12 de septiembre de 1992 se capturó a Abimael Guzmán y a toda su cúpula. ¿Con cuántos muertos? ¿Cuántos jueces sin rostro se necesitaron para eso? ¿Cuántas privaciones de derechos hicieron falta para eso? Ninguna. O sea, inteligencia pura y dura. Así es. Inteligencia, y en el caso del crimen violento callejero, es inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano. Todo lo que había hasta el año 2016, cuando el señor Carlos Basombrío, ministro del Interior, su viceministro Rubén Vargas, el brillante congresista Gino Costa Santolaya, salieron a contarnos el cuento del Escuadrón de la Muerte y desactivamos los operativos preventivos. Además que abrieron las fronteras del Perú para un ingreso indiscriminado Sí, sin precedentes. de inmigrantes venezolanos, sin importar si eran o no personas de buen vivir. Así es. Y hoy día nos dicen ellos que tienen la receta secreta o la manera en que se cocinan de resolver el problema del crimen organizado. O sea, ganamos la guerra sin salirnos de la corte. Hoy, como ha cambiado la naturaleza y los ocupantes,
Tampoco deberíamos salirnos. No, en su no hay estimación. razón. No hay Es que ninguna razón. No hay razón. ¿Y cómo ratificamos nuestra soberanía Pero, a ante ver, atropellos? pregunta, nos salimos de la nos salimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué día nos salimos de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice exactamente lo mismo que la Convención Americana? ¿Qué día nos salimos? Pero además, nuestra soberanía se ve mellada. Hay fallos que son adversos y nos obligan a pagar montos. Perfecto. ¿Y cuándo nos salimos de SEADI? Porque en SEADI nos dan unos arbitrajes, perdemos unos arbitrajes mucho más cuantiosos que las indemnizaciones que da la Corte Interamericana. ¿Cuándo nos vamos de SEADI? Porque eso también es un tema de soberanía, ¿no? ¿Cómo es posible que un contratista cualquiera nos ponga en un tribunal arbitral y terminamos perdiendo 2.000 millones como vamos a perder con el señor ¿No señor me parece López que la Aliaga? Comisión tiene incidencia en políticas públicas peruanas? ¿Hay otro tipo de lobbies detrás? A ver, un fallo de 2.700 millones más que un fallo de la Corte Interamericana. No, la parte económica es debatible, pero yo creo que la incidencia en políticas públicas, societariamente, de que hace la Comisión un trabajo ideológico profundo. Pero ¿y por qué no vamos a rescatar el sistema? ¿Pero cómo lo haría entonces usted? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hicieron los europeos, 1998, Protocolo 11. No más Comisión Europea de Derechos Humanos, no más Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acción directa ante el tribunal, convertido de corte en tribunal permanente, con un juez por cada estado parte. Y entonces comenzamos a... Lo mismo que digo, o sea, así como hay que aguar la sopa en la Corte Suprema Peruana y en la Junta de Fiscales Supremos, hay que aguar la sopa en la Corte Interamericana. O sea, pero proponer una reforma. Así porque es. hoy sí tenemos que pasar por la Comisión para llegar. Pero por eso, pero tenemos que... O sea, ¿quién está planteando la reforma? El asunto es, me voy, para ser como quién, como Trinidad y Tobago, de una democracia exitosa pero pequeña, como Nicaragua, como Venezuela. Si tenemos, a ver, tenemos en Ecuador al señor Noboa, tenemos en Argentina al señor Milei. Con un poco de suerte habrá un hombre que no sea de izquierda marxista en Chile en pocas semanas o en pocos meses. Tenemos al señor Bukele, la adoración de gran parte de Lima hoy en El Salvador y en fin. Inclusive Maduro es enemigo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo no podemos conseguir el número de votos suficientes para revisar y hacer un protocolo que limite las barbaridades que la Corte hace, que las ha puesto en evidencia el voto singular de Alberto Borea? ¿O podría ser una figura en la cual el Estado sencillamente tome nota y no cumpla lo que considera que es un atropello a la soberanía? No, bueno, eso es usual, que no se cumpla. Claro. Pero es malo como precedente. Mejor mejoremos el sistema. Lo óptimo es mejorar el sistema, digamos, salvo los ingleses de Nigel Farage, ¿no? No hay muchos ingleses pidiendo salirse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los sistemas de protección de derechos humanos son importantes porque en nuestro país, por ejemplo, le explico, Diego, hasta el año 2000, que se restaura el Tribunal Constitucional Democrático, la expresión debido proceso no existía en la jurisprudencia de la Corte Suprema. No existía. Hay cosas malas, sin ninguna duda. Cuando la Corte se politiza, hace cosas muy malas. Pero también tiene una jurisprudencia que ha corrido paralela a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido importante para civilizar el proceso penal en el Perú. ¿Ese fue el TC de Reboredo? Así es. El caso Y de emblemático. don Manuel Aguirre Roca. Aguirre Reboredo, sí. Vamos al Ministerio Público, doctor, quiero aprovechar que está acá. El doctor Gálvez ha dicho que va a esperar la resolución de la Junta. ¿Cuál debería ser la ruta a seguir? Lo que corresponde es que la Junta Nacional de Justicia, si finalmente encuentra que hay una orden que pueda cumplir, la cumpla. Como está, la orden del juez Torres Tasso es una orden delincuencial. Sí. La palabra orden es delicada, ¿no? No, pero es un mandato. En este caso. Sí, es un mandato judicial, es una orden. Pero es una orden delincuencial, por una razón sencilla, porque además yo participé en ese caso, defendiendo a Patricia Benavides como litisconsorte facultativo.
Y en ese caso, eso no lo hizo el procurador, lo hice yo. Dije, la resolución tenía 4 mandatos, señor. No 1, tenía 4 mandatos. Repóngala como fiscal de la Nación, repóngala como fiscal suprema, reponga a la fiscal superior Azucena Solari y repongan a la señora Emma Benavides en el Poder Judicial. El Poder Judicial cumplió en el día que le llegó la notificación. La señora Espinosa, después de sus pijamadas, decidió no cumplir nada. Ninguna de las 3 órdenes. Y el señor manda a suspender el proceso solo porque no la repuso, porque se le exigía reponer como fiscal de la Nación. Y yo le dije, cuidado. Y ha omitido ese argumento mío, tanto en su fallo de la medida cautelar como en la nueva orden. Entonces, él sabe que está ocultando una grave debilidad de su resolución. Porque se ata, o sea que jurisprudencialmente trae cola de lo de Benavides en su momento. Pero claro, o sea, es que si yo digo, ya, perfecto, suspenda usted la orden de reincorporarla como fiscal de la Nación. Perfecto. No hay problema. Pero no, suspende usted todo el proceso. Pero perdón, ¿y las otras 2 cosas que no cumplió? Claro, eso sí no se puede omitir convenientemente. Pues. Pero, o sea, usted con un solo mandato me para las 3 cosas. No, discúlpeme, le voy a decir una cosa. Usted es un delincuente. Porque eso se llama prevaricato. Estoy suprimiendo un hecho. Aparte, que esto tiene meta aparte. Así es. Ok. Pero entonces, ¿eso se puede detener vía cautelar? No, yo creo que la Junta Nacional de Justicia debe acudir al Tribunal, hacer lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, acudir al Tribunal Constitucional en vía de proceso competencial para decir, oiga, la Constitución dice que nosotros controlamos la conducta disciplinaria de los jueces y los fiscales. Ahora un juez dice que yo no puedo hacerlo. La pregunta es entonces, dígame, ha habido una reforma constitucional que dice que la Junta Nacional de Justicia controla a los jueces y a los fiscales, pero los jueces controlan a la Junta de Justicia. El tribunal le dice, no, esa reforma no la hemos visto, no se ha aprobado. Entonces, por favor, dígale a este señor que deje de interrumpir mi trabajo. Claro, entonces está bien, lo que va a hacer es ganar un poco de tiempo. Tiene que pedir aclaraciones y Tomás Gálvez finalmente esperar a la decisión definitiva de el Poder Judicial si es razonable, de la Junta Nacional de Justicia si encuentra razonable cumplir lo arbitrario y finalmente del Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia tiene que hacerlo ya, no puede perder tiempo. No puede decir, es que vamos a esperar la firmeza, que no sé cuántos. No hay firmezas aquí. Aquí hay una intervención, una interferencia en la esfera de competencia constitucional de la Junta Nacional de Justicia. Pero el ciudadano a pie tiene una pregunta que es muy válida también en todo esto, doctor, que es ya no entendemos dónde queda la Junta. ¿Para qué, en términos concretos, sirve? Cuando un juez me puede detener. Por eso. Entonces, ¿dónde va a quedar la Junta? Es que si el tribunal pone las cosas en orden, esto va a terminar. Pero en realidad, yo tengo que hacer aquí, digamos, un camino de Canosa, ¿no? En 1978 yo tenía 16 años, pero venía a Lima, vivía en Ica, pero venía a Lima para los debates de la Asamblea Constituyente y hubo un debate extraordinario entre Javier Vallerristre y don Roberto Ramírez del Villar a propósito del control difuso en la Constitución. Don Roberto desconfiaba del control difuso y Vallerristre era muy emotivo y además era un gran argumentador, Javier. Y la posición de Javier gana finalmente. El PPC termina aceptando que se haga el control difuso. Fue un grave error. ¿Así? ¿Aplicar el control difuso usted no le parece en ningún caso? Hoy queda demostrado que es un grave error, porque es darle una ametralladora a monos. Más cuidadoso fue el constituyente español, que fue casi coetáneo al nuestro. España hace su asamblea constituyente el 77, nosotros lo hacemos el 78, que dijo no, los españoles no estamos con esas cosas. Vamos a hacer una cuestión de inconstitucionalidad. Si el juez duda de la constitucionalidad de una ley, le pregunta directamente al Tribunal Constitucional. Y el tribunal, como hemos hecho un sistema concentrado, dice sí o no. Pero el juez no me para una decisión del Parlamento. Interesante esa vía también, ¿no? Yo creo que esa reforma es urgente. Quitas discrecionalidad. Eso tiene que ser una reforma constitucional. Tiene que ser una reforma constitucional que diga
si el juez duda de la constitucionalidad de una ley, subirá en consulta al Tribunal en consulta directa al Tribunal Constitucional por vía de una cuestión de inconstitucionalidad. Quiero cambiar un poco de tema y mencionarle, no sé si ha podido ver el Plan 26 al 2026 de Vicente Lanoca, socio político de Verónica Mendoza. Y es que yo no tengo tiempo para el humor. Bueno, yo sí, pero ayer dije un par de cosas que yo quería obtener su reacción, porque plantea, entre otras cosas, para enfrentar la criminalidad y la corrupción, derogar leyes que introducen reformas contra el crimen organizado, llamándolas pro-crimen. Dicho sea de paso, breve paréntesis, no dicen cuáles son. No. O sea, es una narrativa. Sí, claro. Porque si dijeran, por ejemplo, la 2778, ya uno puede... No, es un saco vacío. A ver, no mentira, han hecho una lista, inclusive sus amiguitos han hecho una lista. La de La 31751, la 32107, el otro, la 32108. Yo he debatido 1000 veces esto, y yo le pido, Diego, si le acepta alguno de estos, siéntelo conmigo y discutimos ley por ley. Que me diga cuál es la ley pro crimen. Ernesto Blumen lo ha resumido mucho mejor que yo. Dice, no son leyes pro crimen, son leyes pro derechos humanos. Por ejemplo, a ver, para que sea usted colaborador eficaz, renuncia por lo menos a 16 derechos. El derecho a no autoincriminarse, el derecho a aportar pruebas, el derecho a consejo legal, el derecho... En fin, es muy larga la lista. ¿No debe tener una asesoría de un abogado? ¿No cree que usted necesitaría la asesoría de un abogado? Claro que sí. Ya, la ley como estaba antes no, decía que no. Pero además no solo eso, el fiscal se podía acercar a usted estando preso a ofrecerle que sea colaborador eficaz. ¿Eso no linda con la tortura? Bueno, vas a firmar lo que sea, pues obviamente. Y además no tenía plazo, y ejemplo para el que dude. El señor José Miguel Castro murió con acuerdo de colaboración eficaz y sentencia de colaboración eficaz, ¿o murió sin ella? Bueno, no la había promulgado el juez, no la había homologado, perdón. Ni siquiera había acuerdo. Sí. ¿Cuándo comenzó el señor? El año 2018. Sí. 7 años para una colaboración eficaz. Sí, eso no 7 años. Eso no tiene ningún sentido. O sea, esas cosas son las que han cambiado, y eso es lo que dicen que es procrimen. No. Ningún sentido. Pero aparte incluye algo que dice que para trabajar para contar con una nueva Policía Nacional, un Ministerio Público renovado y un Poder Judicial reformado, es necesario sólidamente una formación en derechos humanos con enfoque de género. Es decir, la policía necesita más enfoque de género. Sí, claro. A ver, yo no tengo ningún problema con un enfoque de género siempre y cuando me digan cuál es la relevancia. Ese es el tema, pues. O sea, si es mujer y porta un arma y está cometiendo sicariato, ¿qué significa el enfoque de género? ¿Que no le disparo? ¿Que no la detengo? ¿Qué significa? O sea, esas son expresiones huecas, pues. Lo que hace el señor Lanoca es decir expresiones huecas, ¿no? A ver, además, me parece raro que un hombre como él entre en estas cosas que se han probado inútiles en su auditorio. O sea, todas estas cosas las decía Verónica Mendoza en Cusco, en Puno, y entró Pedro Castillo y ganó la elección. Sí, efectivamente. Entonces es una absurda terquedad, ¿no? Sí. Para terminar, doctor, hoy renunció Noblecía en lo que yo creo que es un show, ¿no? Les gusta, ellos son muy trotskistas en ese sentido. ¿Cree que le van a dar el salvoconducto a Betty Chávez? Yo creo que deberían dárselo. ¿Cree que deberían dárselo? ¿Pero cree que se lo va a dar? Bueno, yo veo al gobierno alargando esto inútilmente. Quiero explicar una cosa. Hay que tener sentido de la historia, ¿no? Odría le negó el salvoconducto a Aya de la Torre. Pero ¿quién era Aya de la Torre? Persecución política demostrada, ¿no? Bien, por eso. Pero ¿quién era? ¿Quién era Aya de la Torre? Hoy, que se hacen comparaciones vulgares, si hacen eso van a comparar a Betsy Chávez con Aya de la Torre. Pero segundo, yo digo, a ver, ¿usted quiere hacer, señor Gerí, usted quiere hacer algo serio o vamos a seguir con el show? O sea, digamos, vamos a hacer una elección. Elección. O sea, vamos a elegir. ¿Quiere usted seguir impactando en la opinión pública con sus grabaciones y sus redes? Que me parece bien que conecte el presidente. ¿O quiere algo serio? Porque si usted quiere eso, no le dé el salvoconducto. Van a ocurrir dos cosas. Un sector
del centro a la derecha va a aplaudir. Y un sector del centro a la izquierda la va a convertir en una mártir. ¿Por qué no hacemos una cosa? Dele usted el salvoconducto y lleve usted a los Estados Unidos mexicanos y a la República Federativa de Brasil ante la Corte Internacional de Justicia. Sí, yo creo que eso se debería hacer al margen. Al margen. Pero me parece, o mejor dicho, la pregunta es, ¿no le parece a usted que el Perú estaría aceptando que existe persecución política al otorgar un asilo político? Si yo entrego el salvoconducto bajo protesta y demando inmediatamente. Entregarlo bajo protesta y demandar. Así es. Igual llevarlo a la instancia. Y demando inmediatamente. Claro, cuando se gane, va a tomar 5 o 6 años, acuérdense, ya pasamos nosotros por la Corte Internacional de Justicia, no importa. Habrá una declaración de que ellos violaron el tratado. Y entonces la señora va a quedar desprotegida de la tesis de que es blanco de una persecución penal. Pero lo que no se puede hacer es cometer errores graves como los que ha cometido el canciller de Cela. 2 errores que para mí fueron muy graves. Primero dice, tomamos conocimiento de que la señora Chávez, que México ha dado asilo, y rompemos relaciones. A renglón seguido dice, aunque todavía no hemos recibido ninguna comunicación formal. Oiga, este es un tema de relaciones internacionales. O sea, usted tengas un ratito y pórtese seriamente. Está bien, el presidente le dio la orden porque la Constitución dice que el presidente dirige la política exterior. Pero pórtese seriamente, usted es el canciller, dígale, señor presidente, su acto es nulo sin mi consentimiento. Déjeme hacer las cosas bien. Y segundo, en su discurso en 2 ocasiones se refiere a Betsy Chávez, siendo él un miembro del Ejecutivo, como coautora del golpe del 7 de diciembre y como cómplice ni siquiera se pone de acuerdo consigo mismo. La señora Chávez todavía no ha sido condenada. O sea, le hace el juego a la narrativa, dice usted. Claro, la presenta, o sea, México, o sea, a la Sheinbaum le ha faltado reflejo para decir, si ustedes dudaban que la señora Chávez es víctima de una persecución desde el Poder Ejecutivo, escuchen al canciller. Interesante reflexión esa. Gracias, doctor, por venir. No, muchas gracias, Diego. Siempre un gusto. 8:15.